Buenos días, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Bueno, recordarán que estamos viendo los atributos de Dios y el día de hoy nos toca la ira de Dios. Bueno, a la gran mayoría de las personas no les gusta hablar de este tema. Prefieren pues hablar solo del amor, del perdón, de la misericordia, de la fidelidad, de otros de los atributos de Dios, pero de este no les gusta hablar mucho. Pero la ira de Dios es un atributo más, así como son los demás, ¿verdad? Que ya hemos estado viendo y todos los que nos falta por conocer. La ira de Dios es una de las perfecciones divinas, así como lo es su fidelidad, así como lo es su poder o su misericordia. La ira de Dios, en la ira de Dios no existe ninguna mancha, ninguna imperfección, ¿sí? A muchos no les gusta hablar porque quizá les da miedo, les da temor y prefieren omitir estos temas. Pero ¿qué es la ira de Dios? Bueno, la ira divina es la ira justa y el castigo de Dios provocada por el pecado. Es la respuesta de su santidad y justicia ante el pecado. Es la sentencia que se deriva de su juicio perfecto. Recordemos que Dios es perfecto y todo lo que Dios hace es perfecto porque Él es santo. Entonces, aún la ira de Dios es perfecta, ¿sí? Ahora, en el Antiguo Testamento no solo se habla de la ira de Dios como uno de sus atributos, también se habla de la ira de Dios como parte de su gloria. Dios trae gloria a sí mismo cuando ejercita su ira. Ahora, ¿qué provoca la ira de Dios? Bueno, la ira de Dios es provocada cuando los hombres se rebelan en contra de su palabra. Y recordemos que Dios sacó a los israelitas, ¿verdad?, de Egipto y les dio sus leyes para que esas leyes gobernaran su comportamiento. ¿Sí recuerdan? Para que ellos fueran un pueblo santo en el cual Dios morara en medio de ellos. En el libro de Deuteronomio, ahí podemos encontrar las bendiciones que van a ser el resultado de la obediencia al pacto que Él hizo cuando estaban en el monte Sinaí. ¿Recuerdan? Dios les dio esas leyes. Pero también ahí se describe ampliamente su juicio como consecuencia de esa desobediencia. Ahora, podemos ver nosotros, cuando leemos la historia de ese pueblo de Israel, podemos ver que ese pueblo de Israel siempre estuvo rebelde, ¿verdad? Y tenía sus consecuencias esa rebeldía, ese pecado. Ahí en Deuteronomio 28, del 1 al 14, es donde vemos todas las bendiciones que iban a tener por la obediencia, si obedecían cada uno de las leyes que les habían sido dadas. Ahí en Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, solamente vamos a leer hasta del 1 al 6. Y ya después con calma ustedes van leyendo todo ese capítulo, porque es todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir, y se sigue todas más bendiciones, ¿sí? Ahora en Deuteronomio 28, del 15 al 19,
ahí nos vienen las consecuencias de esa desobediencia. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y sigue, ¿verdad? Hasta el 19. Bueno, entonces podemos ver, ahí están las bendiciones y la consecuencia a esa desobediencia, a esas leyes que Dios le había dado a ese pueblo de Israel. Ahora, en el Antiguo Testamento también podemos ver varios ejemplos que demuestran la ira de Dios. Uno de ellos está en Números capítulo 16, no lo vamos a leer. Nos habla de la ira de Dios que es vertida sobre Coré, Datán y Abirán y sobre otras 250 personas que se rebelaron contra Dios y contra Moisés, que eran los líderes que Dios había puesto. ¿Sí? ¿Qué fue lo que les pasó a estas personas por haberse rebelado? Bueno, si ustedes leen todo el capítulo 16, podemos ver que se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Cuando fueron convocados, ¿verdad? Ellos no asistieron, entonces iban a ser destruidos. Moisés y Aarón interceden, ¿verdad? Dice que no perezcan todo el pueblo, sino solo aquellas personas que habían sido rebeldes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La tierra se abrió, los tragó vivos y se vuelve a cerrar la tierra, ¿verdad? Y junto con sus casas y todos sus bienes. Entonces, ahí podemos ver cómo fue ejecutada la ira de Dios. Otro ejemplo es el diluvio, ¿verdad? Ahí en Génesis 7, del 1 al 5, podemos ver cómo fue destruida pues toda la tierra, ¿verdad? En Génesis 19, del 23 al 25, también vemos otro ejemplo, que es la destrucción de los impíos de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y hay muchísimos otros ejemplos en donde podemos ver la ira de Dios, ¿verdad? Ahora vemos la ira de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, de acuerdo con la enseñanza, en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la enseñanza de Juan el Bautista, él cuando ve a Jesús, ¿verdad? Y lo reconoce como el Mesías, lo ve de dos formas. Número uno, habla del Mesías que venía a experimentar la ira de Dios. Y número dos, habla del Mesías como aquel que ejecutaría la ira de Dios. Entonces, vamos a ver Juan 1:29. Ahí Juan ve a Jesús como el Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí ve a Jesús como el Mesías, en donde la ira de Dios iba a estar o iba a caer sobre el Mesías. Entonces, cuando habla la palabra Cordero de Dios a la que Juan se refería, tiene sustento o tiene respaldo en el Antiguo Testamento, a donde habla de el Cordero de la Pascua. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel, cuando cayó la última plaga de los que morían los primogénitos, ellos tenían que sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero lo tenían que poner en las puertas para que el ángel de la muerte pasara de largo y no entrara a las casas de los judíos? ¿Sí se acuerdan? Bueno, de ese cordero de la Pascua es el prototipo del Señor Jesús. Entonces, en particular tenemos al Cordero de Dios descrito también por Isaías. ¿Sí? Ahí en Isaías 53, 4 y 8, vamos a leerlo.
Isaías 53. Isaías 53. Del 4 al 8 dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces aquí nos habla de Jesús, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Ahora, en Romanos 5:10, dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, ya vemos que desde el Antiguo Testamento estaba esa profecía, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, se cumple. Eso ya también lo habíamos visto en otras clases, ¿verdad? Que se cumplen las profecías. Entonces podemos ver la fidelidad de Dios también en esta parte que estamos viendo. Ahora, la propiciación, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay cuando el Señor Jesús da su vida en la cruz? Él nos es propicio a nosotros. ¿Por qué? Porque Él toma nuestro lugar, Él paga el precio. Entonces, la propiciación significa que la ira de Dios ha sido apaciguada para todos los que han confiado en Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál era la paga del pecado? Es muerte. Ya vimos que la ira de Dios es para aquellos que se rebelan contra la palabra de Dios, contra su palabra, contra los desobedientes. Entonces, por el pecado caía sobre toda la humanidad la ira de Dios. Ahora, el sacrificio del Señor Jesús, Él es nuestra propiciación, ¿sí? En Cristo Jesús se apacigua la ira de Dios. Entonces, ¿quién necesitamos? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice Efesios 2 del 1 al 10? Ahora, las buenas nuevas del Evangelio es que aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesús como el Cordero de Dios, ya no están bajo la sentencia de la ira de Dios, ¿verdad? Ahí en Efesios 2 del 1 al 10. Ahora, muchos dicen que la ira de Dios solamente es del pasado. Allá en el Antiguo Testamento solamente ahí se vio la ira de Dios, pero hay una ira futura. Ahora, la gran ira futura de Dios es tan cierta como que está escrita. Y ya vimos que Dios es fiel y todo lo que está escrito en las Escrituras se cumple, ¿verdad? Y va a llegar ese día. Ahora, hay muchas personas que piensan que como ya fue solamente en el pasado, rechazan a nuestro Señor Jesucristo. Se les habla y lo rechazan. Entonces, aquí en Juan 3, 16 y 17 vamos a leer. Juan 3, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hay muchas personas que siguen rechazando a Jesús. Entonces, para las personas que no han depositado su fe en el Hijo de Dios, que no han creído, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Qué necesitamos para evitar eso? Bueno, si los hombres desean evitar la ira de Dios, deben arrepentirse y confiar en aquel que llevó, ¿verdad?, los pecados en la cruz. Necesitamos a Cristo. Es el único medio por el cual la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Ahora, los que rechazan la provisión que Dios nos ha dado, que así es, que es nuestro Señor Jesucristo para el perdón y salvación, pues deberán enfrentar la ira de Dios en un juicio que jamás se ha visto, ¿verdad? De esta ira es de la cual nos habla el libro de Apocalipsis. Ahora entonces, ya vimos que la ira divina no es solo algo del Antiguo Testamento. Es una certeza de profecía bíblica. Vamos a leer Hechos 17. A veces tomamos muy a la ligera, ¿verdad?, el sacrificio de Jesús. Muchas veces podemos pensar, todavía hay tiempo, ¿verdad? Podemos pensar, pues, desde que yo me acuerdo se escucha que el Señor viene y pasan generaciones y no viene. Otros dicen, soy muy joven, quiero vivir, esperaré a que sea ya grande, viejito, ¿verdad?, para pues, ya dedicarme al Señor. Pero el Señor llama a todos, jóvenes, a niños, adolescentes, aquellos que ya tienen la conciencia de lo que es pecado. Vamos a leer Hechos 17, 30 y 31. Dice la palabra de Dios, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Entonces, ¿de quién habla aquí? De Jesús. Entonces, dice ahí que ya designó un día. ¿Qué día es? No lo sabemos. Pero necesitamos a Cristo para que en Cristo Jesús, ¿verdad?, pues la ira de Dios, ¿en quién cayó? En Cristo Jesús. Entonces, no tomemos a la ligera ese sacrificio de Jesús, ¿verdad?, en que derramó su sangre y por esa sangre ya tenemos entrada al Padre. En Cristo Jesús hemos sido reconciliados, porque antes éramos enemigos de Dios. En Cristo Jesús ahora somos reconciliados. Entonces, bendito Dios que nos muestra su amor, ¿verdad? Ahí en Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos? Creer en Cristo Jesús. Entonces, valoremos y démosle el valor que este sacrificio de Jesús tiene, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las características de la ira de Dios? Bueno, número 1, la ira divina es muy diferente a la ira de los hombres. Pensar que Dios siente como nosotros sería darle una figura humana, pero Él es divino, ¿verdad? Ya vimos que Él
no hay comparación, no se le puede comparar con nadie. Número 2, la ira de Dios es congruente con las advertencias que Dios ha dado a la desobediencia. Ya vimos ahí en Deuteronomio 28 que dice, y si no obedecieren todo lo que hay. Entonces hay congruencia con esas advertencias, ¿sí? Número 3, la ira de Dios está de acuerdo con las obras de los hombres. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que serán juzgados de acuerdo a sus obras. Todas las obras, buenas o malas, que hayamos hecho, serán expuestas, ¿verdad? No hay nada oculto que no salga a la luz en la presencia de Dios. Ahí el Señor nos ve todo lo que hagamos, aún nuestras intenciones, aún nuestros pensamientos, el Señor los conoce, ya también lo vimos, ¿verdad? Número 4, la ira de Dios es lenta y controlada, no es repentina ni explosiva. ¿Qué quiere decir? Es el comentario que les estaba yo diciendo. A veces pensamos que el Señor tarda, pero también la palabra de Dios dice que muchos tienen por tardanza la venida del Señor, dice, pero Él es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito Dios que es tardo en airarse, ¿verdad? Y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque nos ha alcanzado. Porque nosotros también fuimos rebeldes, ¿verdad? Y nos alcanzó. Y hay muchos familiares, amigos, conocidos que tenemos que aún no han querido aceptar al Señor Jesús. Y por ellos, por amor a ellos también el Señor Jesús está esperando a que ellos se arrepientan. Ya vimos que el Señor dice, manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, ¿verdad? Entonces, bendito Dios que es lento en airarse, ¿verdad? Está esperando a que se arrepientan. Entonces no es repentina, no es algo que pasó y ya llegó de repente, pero sí debemos de ser conscientes que hay un día establecido que no sabemos, pero mientras sea tiempo, debemos de arrepentirnos, ¿sí? Y también de llevar a los demás su evangelio. Número 5, la ira de Dios viene después de la advertencia de juicio. Y tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Los profetas llevaban la palabra y decían, si no cumplen, ¿verdad? Si no se vuelven a Jehová, va a pasar esto. O sea, había una advertencia antes que el juicio cayera sobre ellos. Entonces, el Nuevo Testamento, en su totalidad, puede ser considerado como una advertencia de juicio. Entonces, no debemos de tomar también a la ligera la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos está advirtiendo, ¿verdad? ¿Qué le decían los discípulos a Jesús? Dime qué señales va a haber. Y el Señor les muestra unas señales y muchas de ellas se están cumpliendo. Entonces el Señor está cerca. No tomemos a la ligera la venida del Señor. Y ya para terminar, podemos concluir que la doctrina bíblica de la ira de Dios es que los pecadores necesitan arrepentirse de su pecado y depositar su fe en Cristo Jesús. En Romanos 5:9 dice la palabra de Dios, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, ¿quién nos reconcilió? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora esto, el que sabemos que el día del Señor ya está determinado, ¿verdad? No sabemos cuándo es, pero ya está. El Señor ya dice que hay un día en donde va a venir. Y todo lo que ya vimos, esto nos debe de motivar a que nosotros evangelicemos a los demás. Pero el hecho de que nosotros evangelicemos, lo tenemos que hacer a la luz de las Escrituras. No querer suavizar el evangelio, de llevar solamente parte, de que solamente hablarles bonito para que vengan
a este lugar, sino hablar que conozcan al Señor tal y como es. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios misericordioso. Ya vimos que es tarde para la ira y grande en misericordia. Ya vimos que es fiel, pero también es un Dios, y que es uno de sus atributos, la ira de Dios. Vimos la semana pasada que Él es justo, vimos la justicia de Dios, ¿verdad? Y nos explicaron, todo lo que Dios hace es justo y todo lo que Dios hace es santo. Entonces su ira también es justa y también es santa. Así que tenemos que dar a conocer a Dios tal y como es. Él es bueno, pero también es un Dios justo, pero también es un Dios que va a hacer un juicio, ¿verdad? Entonces, y también tenemos que hablar de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos reconcilia, ¿verdad? Ahora, no debemos de buscar que al predicar o al llevar el Evangelio, de buscar agradar a los hombres, sino tenemos que agradar a Dios. Recuerden que Pablo es un ejemplo, él no modificaba el Evangelio. Él lo daba y exhortaba a quien tenía que exhortar y llevaba el Evangelio tal y como es, ¿verdad? Ahora sabemos que el Espíritu Santo fue enviado y es el que va a convencer, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros, ¿qué tenemos que llevar? Solamente el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Es lo que tenemos que llevarle a los demás. ¿Quién se va a encargar de convencer? Pues es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, nuestra enseñanza o nuestro mensaje debe de enfocarse en el pecado, en la justicia y en el juicio, así como en el perdón divino, ¿sí? Entonces, pues Dios nos dé la valentía, ¿verdad? Porque tenemos que ser valientes, el poder ir y acercarnos y hablar de nuestro Señor Jesús y decirles, ¿verdad? O de conocer nosotros también que la ira de Dios es uno de sus atributos. Conocer al Señor nos debe de motivar, predicar a los demás, pero también nos debe de provocar en nosotros el temor a Dios, el saber a qué Dios estamos sirviendo, que ese Dios que ahora cuando ya le alabemos, le estamos alabando ya con el conocimiento de saber que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es todopoderoso, que Él es omnisciente, ¿verdad? Que también ejerce su ira, porque aún el mismo Señor Jesús, ¿verdad? Ejercitó la ira, ¿verdad? Cuando se enojó, ¿verdad? Ahí de que ya comercializaban la adoración en el templo, se enojó. Entonces, nosotros debemos de saber que ese Dios grande es el Dios al cual estamos ahora sirviendo y es al Dios al cual nosotros debemos de salir y darlo a conocer. Espero que eso sea de bendición. Dios les bendice.